ahora. ¿Me escuchan, no? Sí, doctora. Y ven también. Sí. Vamos a hablar de enterocolitis necrotizante, que es también una de las causas de mortalidad, sobre todo bastante alta, más que todo predomina más en recién nacidos prematuros. También se puede presentar en recién nacidos a término y también hay cuadros de fulminantes, ¿no? Que evolucionan rápidamente a, a la neumatosis, al neumoperitoneo, etc. Inicialmente este cuadro es muy similar a la sintomatología, o sea, la clínica, incluso las etapas iniciales de estudios radiográficos a un cuadro de hilo séptico, ¿no? Ya. Entonces, siempre hay que estar alerta cuando hay un factor de riesgo, ¿no? De que se pueda desarrollar la patología de este tipo. Como les decía, ese mayor porcentaje se presentan en prematuros que tengan factores de riesgo, ¿no? De alimentación con fórmula, que hayan estado con cuadros de hipoxia prolongada, o niños con RCIU o con cuadros de policitemia. Entonces ustedes tienen que hacer una presunción diagnóstica precoz, o sea, si están pensando que es un cuadro de sepsis, no deben quedarse con ese solo diagnóstico, sino hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué otras posibilidades pueden presentar síntomas similares, ¿no? Y es muy importante para prevenir este cuadro que el recién nacido pues sea alimentado con lactancia materna exclusiva. Entonces este síndrome corresponde a una lesión intestinal y es una urgencia, digamos, muy importante que necesita intervención quirúrgica en el recién nacido preterno. Aparece de 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos y es la causa del 1 al 8% de todos los ingresos en las UCI neonatales. Generalmente son los niños que presentan un peso muy bajo para la edad gestacional, menos de 1500 gramos. Es poco frecuente en recién nacidos de término, pero se ve, ¿no? Es el menos del 10% de los niños afectados. Entonces, dentro de los factores de riesgo es siempre, como les digo, la prematuridad, los niños de muy bajo peso, que haya una colonización bacteriana intestinal y esto, digamos que no es la saprofita o los bifidobacterios, sino es la que se desarrolla cuando se da una fórmula que ya proliferan las enterobacterias, ¿no? Antecedente de compromiso de la vitalidad fetal, o sea que había habido antecedentes de asfixia, de hipoxia, etcétera, ¿no? Que sean alimentados con fórmula, porque la fórmula altera la flora intestinal normal. Alteraciones hemodinámicas, o sea, con niños con cuadro infeccioso, que estén presentes en hipotermia, que hayan tenido el antecedente de haberse realizado el procedimiento de sanguíneo transfusión, ¿no? Que generalmente se hace por la vena umbilical, puede ser parcial o total, ¿no? Que sea portador de una cardiopatía congénita y que tenga antecedentes de policitemia o poliglobulia. Ya saben que policitemia es cuando el niño presenta un hematocrito mayor del 65%. Y también se suele asociar en los niños gemelos, ¿no? Monocoriales. En cuanto a la patogenia, digamos, es multifactorial. Tiene que haber el antecedente de isquemia, que va a producir hipoxia intestinal, va a haber una deficiencia inmunitaria a nivel intestinal, una colonización bacteriana y que haya
recibido una alimentación parenteral, ¿no? La prematuridad es el factor de riesgo más importante asociado a este cuadro de enterocolitis necrotizante que se conoce como NEC, ¿no? Ya que los prematuros tienen un déficit enzimático y hormonales, tienen también una deficiente autorregulación de la microflora intestinal, tienen hipoperistalsis, o sea, eh, digamos, el vaciamiento gástrico o el peristaltismo intestinal es muy lento, ¿no? Hay una escasa presencia de inmunoglobulina A secretora, sobre todo en aquellos niños, se acentúa los que reciben fórmula, ¿no? Porque la IgA secretora está presente en la leche materna. Y también el recién nacido prematuro pues tiene un déficit inmunológico. Entonces, es muy importante que el recién nacido reciba una alimentación enteral, pero a base de leche humano, ya que esta disminuye la incidencia de enterocolitis necrotizante. ¿Qué va a hacer la leche humana? Va a estimular la motilidad intestinal, va a favorecer la maduración del intestino y también provee componentes inmunoprotectores, ¿no? En cambio, las fórmulas lácteas son hiperosmolares, pueden lesionar al enterocito y aumentan con la presencia, como altera la flora, las bacterias pueden ir más la fórmula, producen demasiado gas, ¿no? Fermentación, y este gas puede atravesar la mucosa intestinal y producir estas imágenes de neumatosis. La isquemia intestinal, va a haber una alteración de la distribución del volumen sanguíneo, ¿no? Cardíaco, sobre todo cuando hay por decir, una hipoxia que está sufriendo, por ejemplo, en el caso de asfixia, hay una distribución del flujo sanguíneo para proteger los órganos nobles, que vendría a ser el corazón, el cerebro, los riñones, a expensas de el esplácnico o el gastrointestinal, ¿no? Entonces, esta redistribución del flujo sanguíneo, y si se prolonga la hipoxia, a la larga va a haber necrosis, ¿no? Y perforación del intestino del recién nacido. La policitemia también va a condicionar a un lentecimiento del flujo sanguíneo. Va a haber una menor entrega de nutrientes y de oxígeno a nivel de todos los tejidos, en especial del intestino. Y también va a favorecer el cuadro de necrosis y la policitemia cuando se asocia con hiperviscosidad y va a obstruir los capilares de pequeño calibre, ¿no? Y en consecuencia de eso también va a haber isquemia. Como les decía, también la asfixia, los antecedentes de sanguíneo de transfusión, las cardiopatías congénitas y los niños que presentan retardo de crecimiento intrauterino y las madres que tengan antecedentes de secocainómanas. Entonces, la hipoxia intestinal va a condicionar una producción y liberación del factor de la agregación plaquetaria. Va a haber una acción inflamatoria directa y una apoptosis celular. La colonización bacteriana se considera que es un proceso fisiológico necesario para la maduración y motilidad del intestino, ¿no? Siempre y cuando esta sea eh, a consecuencia de la presencia de bifidobacterias o la flora intestinal saprofita o adecuada, que se consigue cuando son alimentadas con leche materna, ¿no? Eh, entonces, esta leche materna va a disminuir la que haya colonización de otros gérmenes como los clostridios y los bacteroides. ¿Qué va a hacer la flora normal, no? Va a estimular en forma local a nivel intestinal la producción de IgA secretora. Y esta va a impedir la translocación bacteriana, ¿no? La colonización intestinal por bacterias es un requisito para el proceso inflamatorio
y necrosis intestinal si es que estos bebés son alimentados con fórmula. Entonces, los recién nacidos que no son alimentados con leche humana, la microflora intestinal definitivamente es muy diferente. En los recién nacidos preternos tienen un intestino inmaduro, ¿no? Entonces, cuando son alimentados por fórmula, pues va a haber un déficit de inmunoglobulina secretora, no va a haber una nutrición adecuada, el niño está sometido a estrés por el mismo cuadros respiratorios que tengan ventilación mecánica, etcétera. Va a haber una disminución del ácido gástrico. También hay un hipoperistaltismo, ¿no? A nivel intestinal, disminuye el vaciamiento gástrico y también va a haber una disminución de la agregación de granulocitos, ¿no? En la luz del colon. Entonces, el cuadro clínico se presenta en dos formas, aguda o fulminante e insidiosa, ¿no? Generalmente el cuadro es más frecuente de tipo insidioso. Los síntomas gastrointestinales son los primeros en manifestarse, como intolerancia al alimento, vómitos, con residuos gástricos elevados, ¿no? Los niños prematuros generalmente están alimentados con sonda orogástrica goteo y a pesar de que se inicia, por decir, con una nutrición enteral mínima, ¿no? Esto con el fin de estimular el peristaltismo intestinal, ¿no? Pero como los niños prematuros no tienen bien desarrollado el reflejo de succión de evolución en forma coordinada que está presente a partir de las 34 semanas de edad gestacional, pues estos niños cuando le dan por goteo la formulita a través de la sonda, como hay hipoperistaltismo, a veces cuando van a la enfermería le va a dar la siguiente toma, tiene que medir el residuo gástrico. Entonces, si este residuo gástrico, por decir, si le doy 2 centímetros y la enfermera saca 2 centímetros, significa que no se está moviendo para nada el estomaguito, ¿no? Y a veces cuando ya hay estos síntomas de alerta, pues a veces tenemos que suspender la alimentación, ¿no? Entonces, pues a veces también se puede encontrar sangre oculta en heces o evidenciarse ya como una pequeña rectorragia, ¿no? Puede haber diarrea, dolor a la palpación abdominal, residuo fecaloide y eritema de la pared abdominal, sobre todo cuando ya este cuadro en el que está avanzado. Entre los signos sistémicos, el niño va a estar, pues, va a lucir séptico, aletargado, con inestabilidad térmica, puede presentar apneas, dificultad respiratoria, bradicardia, hipotensión arterial, mala perfusión periférica y oluria, ¿no? Ya comienza ya a haber signos de una falla multiorgánica. Dentro de los estudios de laboratorio no hay ninguna prueba específica. Pueden presentar leucopenia, neutropenia, ¿no? O un recuento de los neutrófilos menos de 1500 por milímetro cúbico. Y esto va asociado con una mayor mortalidad, porque al estar con una neutropenia moderada severa, sería una neutropenia eh, leve a moderada, ¿no? Ustedes saben que los glóbulos blancos son los soldaditos que ayudan a la defensa contra las infecciones y al haber estado disminuidos hay mayor propensión a que cualquier cuadro infeccioso pues se agrave. También puede estar asociada a una trombocitopenia con un recuento de menos de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, alteraciones del intercambio ácido básico con acidosis metabólica, eh, una mala regulación de la glucosa que se puede manifestar con hipoglicemia o hiperglicemia y un desequilibrio hidroelectrolítico porque hay un secuestro a nivel abdominal de un tercer espacio, ¿no? Y ahí la proteína C reactiva está aumentada. Estos niños necesitan ser manejados también con un estricto balance hidroelectrolítico y ver el flujo urinario, etcétera. En cuanto al diagnóstico por imágenes,
la radiografía de abdomen es la que nos va a ayudar significativamente, ¿no? Generalmente a los bebitos no se les puede parar, entonces les toman de cúbito en la misma incubadora y puede ser solamente de cúbito o lateral, ¿no? O tangencial, como se dicen, para ver la presencia sobre todo de niveles hidroaéreos. En los signos radiológicos característicos, pues inicialmente va a ser como le decía, muy semejante a un hilo séptico. Va a haber dilatación de asas intestinales, un poquito de edema de pared, puede haber presencia de niveles hidroaéreos, y conforme va aumentando, porque esto es sospecha también dentro de la clasificación de Vélez, está dentro de la sospecha. Estas manifestaciones radiográficas que le estoy manifestando, y se confirma cuando hay presencia de neumatosis intestinal, ¿no? Puede haber también gas en el sistema porta intrahepático y aire libre en la cavidad peritoneal por la presencia del neumoperitoneo. Hay dilatación de asas y signo de revoque y disminución del gas intestinal y ascitis, ¿no? Entonces, acá tenemos, como les digo, se evidencia un buen pasaje de aire a nivel de todas las asas intestinales delgadas, también en las asas intestinales del marco cólico, ¿no? Acá está superpuesta también la imagen del gástrica, ¿no? Pero miren acá aparentemente un colon bien distendido. Y hay niveles, ¿no? Niveles, un poquito de edema de pared. Conforme avanza el cuadro, pues ya van a aparecer las imágenes de neumatosis intestinal, ¿no? Que generalmente se ven en esta partecita que se ve el edema de la pared intestinal, en la submucosa, ahí se ven las imágenes de neumatosis, ¿no? Y acá también están viendo ya el signo de Jover, ¿no? Es que parece que es un niño que ya se perforó y el aire por gravedad se ha ido sobre la silueta hepática. Acá en esta otra imagen vemos un gas en el sistema de la vena porta, ¿no? Entonces, cuando se produce esto ya es una emergencia quirúrgica y el paciente tiene que estar inmediatamente sale. Eh, Generalmente cuando el paciente presenta perforaciones, digamos que no son perforaciones solitarias, ¿no? Aisladas, se puede decir. Generalmente se localizan a nivel del ilio terminal o del colon y pueden ser múltiples. Y muchas veces cuando el pacientito entra a sala, pues hay que hacer una resección amplia del intestino, ¿no? Y los que sobreviven quedan con intestino corto. Entonces, cuando encontramos estas imágenes que les he mencionado, de neumatosis, neumoperitoneo, gas en el sistema porta, significa que ya está confirmado el cuadro de enterocolitis necrotizantes. Entonces, inmediatamente este paciente tiene que manejarse muy bien su hidroelectrolítico, su función renal, y para que sea intervenido urgentemente por cirugía pediátrica. Entonces, el 1A y el 1B son sospecha de NEC según la clasificación de Bell. En el 2A y en el 2NEC, el estado general del paciente se va comprometiendo y aparecen ya las imágenes de neumatosis intestinal. Conforme avanza el cuadro, pues el estado general del paciente se va, digamos, agravando. Hay un paciente hemodinámicamente inestable, ya hay plaquetopenia, hay alteración de los factores de coagulación, etcétera, ya como yendo a un cuadro de sepsia avanzado o una coagulación intravascular, ¿no? Entonces, antes de que llegue a ese estado, el paciente, si presenta todas estas imágenes, debe estar ya en una unidad de cuidados intensivos para ser intervenido a tiempo. Acá está con más detalle la clasificación de Bell modificada, ¿no? 1A, igual, ¿no? Acá está resumido en esta partecita. Y
Acá tienen que revisar este cuadrito. Entonces, como les decía inicialmente, la sintomatología clínica, incluso laboratorial, es similar o semejante a un cuadro de sepsis, ¿no? Y hay que estar siempre pensando en el diagnóstico diferencial, no quedarnos con un solo diagnóstico. Por ejemplo, una enfermedad de Fistula. Bueno, acá hay el antecedente de que tenemos de repente que el abdomen está distendido y el niño no hace la deposición porque este es un megacolon aganglionar, ¿no? El niño no hace deposición. Cuando le tomamos la radiografía, bueno, lo más llamativo es que hay una imagen colónica sumamente grande y dilatada. La perforación gástrica es un poco rara, generalmente es iatrogénica, cuando el niño está con sonda orogástrica y se hace mucha presión negativa con la sonda, ¿no? Alguna vez lo he visto cuando hacía mi residencia y no había antecedentes de hipoxia, asfixia, nada. Y la impactación meconial o iliomeconial, bueno, también hay antecedentes de que no hace deposición y si tomamos una radiografía simple de abdomen vemos unas imágenes, digamos, eh, de impactación fecal, medias blanquizcas se ve, ¿no? Y lógicamente no hay antecedentes de que el niño haya hecho meconio. Entonces la provisión de este cuadro eh, es alimentarlo al bebé con, primero hay que evitar la presencia de recién nacidos prematuros, si se puede prevenir, ese es el caso, y hacer la maduración pulmonar respectiva para que el niño no esté sometido a una hipoxia al momento de nacer por el cuadro de enfermedad de membrana hialina, ¿no? Que pueda desarrollar. La alimentación enteral con leche humana, la prevención de infecciones. También se está usando los probióticos, pero digamos los primeros que comenzaron al uso de los probióticos fueron los asiáticos, o puede decir los japoneses, los chinos. Eh, lo que hacen los probióticos es disminuir la gravedad del cuadro, ¿no? Del cuadro de enterocolitis necrotizante, pero no va a prevenir la enfermedad, solo disminuye la gravedad del cuadro. La Academia Americana de Pediatría todavía digamos que no lo ha aceptado al 100%, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento cuando estamos sospechando de un cuadro de enterocolitis necrotizante? Primeramente, si el paciente está con mala tolerancia, nauseoso, distendido, pues lo tenemos que dejar en el EPO. Tenemos que disminuir esa tensión de la cavidad abdominal colocándole una sonda orogástrica para drenaje, ¿no? Y lógicamente hay que suspender la alimentación enteral. La descompresión, como les digo, con la sonda orogástrica, tomar todos los estudios respectivos y hemocultivos y iniciar la terapia antibiótica, ¿no? Inicialmente, de acuerdo al estado general del paciente, se inicia con la terapia empírica, antiaminoglucósido, y si el niño no responde, el estado general del niño se compromete, bueno, se va avanzando en la terapia de antibiótica, ¿no? Igualmente hay que manejar muy bien el balance hidroelectrolítico de estos pacientes y las pruebas con buen balance hídrico, el flujo renal, las pruebas de función renal, etcétera. Y en caso necesario, pues una nutrición parenteral total. Entonces, esto es lo mismo que el otro cuadro, suspender la alimentación, colocar sonda orogástrica, solo solicitar también radiografía, la alimentación parenteral, los análisis respectivos y la interconsulta de cirugía. No solamente nos debemos contentar con una radiografía inicial, sino se sugiere hacer un control por lo menos cada 6 horas si estamos sospechando de que el niño está yendo a un cuadro de enterocolitis. Cuando se confirma este cuadro de enterocolitis necrotizante, hay que continuar manteniéndolo en NPO, o sea, en ayuno, con el drenaje gástrico. Hay que hacer cultivo de todo, de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo.
como les digo, inicialmente con la terapia empírica, AMPI y aminoglucósido, y cuando se piensa que ya pues se ha perforado y que puede ser la presencia de anaerobios, bueno, ahí se sugiere el uso de metronidazol, ¿no? Los análisis iniciales, siempre antes de iniciar la terapia antibiótica, hemograma, PCR, gases en sangre o AGA. Bueno, en el AGA sale ya todos los electrolitos, sodio, potasio, ¿no? Qué sé yo, pH, bicarbonato, anión GAP, hasta la hemoglobina sale, ¿no? Y como les digo, hay que checar bien la función renal. Hay que controlarle los signos vitales, no solo la temperatura, sino también cómo está la presión arterial, ¿no? Y la saturación de oxígeno. Y fuera de un adecuado aporte hídrico, ¿no? De líquidos y electrolíticos, de repente también hacer uso de la alimentación parenteral. El paciente que ya evoluciona a cuadros severos, de repente hay que usar expansores del volumen intravascular o el uso de inotrópicos, ¿no? O de repente, ¿cómo se dice? Una hemodiálisis, cuando vemos que hay una falla de los riñones en la terapia de recambio renal, ¿no? Hay que, si presenta acidosis metabólica severa, ahí sí recién se sugiere la corrección con bicarbonato. Como le decía, la radiografía debe ser, si el niño está avanzando rápidamente, comprometiéndose a su estado general, radiografía cada 6 horas y evaluar la evaluación para el cirujano pediatra. ¿Cuándo debe hacerse la intervención quirúrgica? Cuando hay una fuerte sospecha de perforación intestinal o esa ya se ha confirmado, ¿no? A veces no necesitamos la radiografía para saber que el niño se ha perforado, porque cuando el niño se perfora, el abdomen se pone como un tambor, ¿no? Recontra distendido, vemos la piel delgada, brillante, reluciente, vemos, podemos palpar, o podemos ver un área eritematosa o violácea cerca de la región periumbilical, ¿no? Y lógicamente hay, o sea, hay timpanismo, ¿no? Hay ausencia de los ruidos aéreos, etc. Y el niño se deteriora clínicamente, se pone mal, ¿no? Entonces, causas de mal pronóstico, bueno, que pueda estar asociada también, como les digo, a un cuadro de sepsis, que haya una translocación bacteriana, al haber una inmadurez de la barrera inmunológica intestinal, más fácil que desarrolle un cuadro de NEC y que llegue a la perforación. Eh, Cuando se distiende tanto la cavidad abdominal, a veces también eh, puede disminuir, digamos, la función cardíaca, pulmonar, ¿no? Hay una presión abdominal muy elevada y es una urgencia quirúrgica para descomprimir la cavidad abdominal. También a veces hay presencia de ascitis, ¿no? Antes de que se perfore. Entonces, las complicaciones de estas son generalmente posoperatorias, ¿no? Eh, Puede haber una estenosis de la anastomosis, a consecuencia de la resección amplia que se pueda producir de la perforación del área del intestino que está perforado. Como le digo, no es una solitaria perforación, sino son múltiples. Va a dar lugar a una presencia de intestino corto. Y la consecuencia de este intestino corto va a ser que va a producirse una mala absorción de líquidos y nutrientes que se producen a nivel intestinal. La consecuencia de esto va a llevar a una desnutrición al paciente. Ahora, estos niños que han sido sometidos a intervención quirúrgica, no pueden recibir nada por vía oral. Los cirujanos recomiendan por lo menos unos 15 días que el niño debe estar recibiendo nutrición parenteral total, ¿no?
A consecuencia de esta nutrición parenteral prolongada, puede haber un cuadro de colestasis asociado que va a llevar a una cirrosis o insuficiencia. Todo esto va a conllevar en el futuro al retraso del neurodesarrollo eh, por la hospitalización prolongada, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les tenía que decir acerca de enterocolitis necrotizante. Eh, en mi hospital a veces vemos cuadros de enterocolitis necrotizante porque nosotros manejamos generalmente recién nacidos a término, ¿no? Y muchas veces algunos no han tenido ningún antecedente de riesgo, por decir policitemia o que han tenido RCIU o que han tenido antecedentes de asfixia. Debutan nomás solamente con mala tolerancia gastrointestinal, o sea, vómitos, distensión abdominal y que se presentan esto en las primeras 24 horas de vida, ¿no? Algunas veces cuando tenemos esta sintomatología inicial, pues hacemos la presunción diagnóstica de que puede ser solamente una falla de adaptación, ¿no? Del recién nacido, que se conoce como vómito de recién nacido. Pero como les digo, no nos debemos contentar con un solo diagnóstico. Entramos a tallar el diagnóstico diferencial. Algunos niños que hacen hipoglicemia también pueden manifestar inicialmente con, digamos, clínica digestiva, intolerancia, vómitos, etc. Y como se presentan a veces en las primeras horas de vida, pues también tenemos que pedir una radiografía de simple de abdomen, pensando que puede haber los vómitos puedan ser manifestación de un cuadro de malformación digestiva, ¿no? Entonces los tenemos que mandar a hospitalización. A veces digamos, encontramos estos niños en alojamiento conjunto, ¿no? Niños que nacieron, por decir, ayer y ahora en la mañana no tienen ni 24 horas y ya están con esta manifestación. Yo les cuento esto porque yo he tenido algún caso y siempre lo recordaré, que era un niño de cesárea y que estaba con vómitos. Según la mamá había vomitado cuando se lo trajeron 2, 3 veces y cuando yo lo examiné en al ojo, estaba, pues, al ojo significa alojamiento, ¿no? Estaba distendido, no tenía mal aspecto, pero la indicación fue NPO, dextrosa con buena infusión de glucosa, sus análisis, balance, eh, y aparentemente este niño, por ejemplo, los análisis salieron negativos. En cuanto se descartó el cuadro de obstrucción intestinal, congénito porque había un buen pasaje de aire a nivel de todo el aparato gastrointestinal, hasta la ampolla rectal, había antecedentes de meconio, etc. Entonces estuvo en reposo gástrico 24 horas. Como ya no volvió a vomitar, se le inició la vía oral, eh, que fue progresándose, eh, digamos, poco a poco. Eso fue al tercer día. Al cuarto día bueno, se le dio mucho más leche y al quinto día el niño amaneció con la barriguita como un tambor. Tenía esa coloración rojo-violácea y, y con el colega que estaba de turno, pues eh, no hubo necesidad en ese momento. Lógicamente que después pedimos la radiografía, pero en ese momento dijimos, este niño se ha perforado, era un NEC. Y este niño, cuando le hicimos el seguimiento en el CASE, había tenido múltiples perforaciones, casi todo el colon, dice que le habían hecho la resección y parte del hilo terminal. La evolución de este niño pues no fue buena y esto siempre nos acordamos de este caso porque aparentemente este niño hizo un NEC fulminante, ¿no? Así que siempre hay que tener en cuenta la sintomatología, ¿no? No es solamente que sea patología digestiva, puede ser metabólica, puede ser alteración congénita, infecciosa, etcétera, etcétera.
Listo, entonces nos vemos el jueves. Sí, doctora, gracias. Ya, hasta luego.